9:04 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tenemos ya aquí a los tertulianos revolucionados, pero antes de daros paso, voy a aprovechar para hablar de Cibisland, una empresa que tiene un modelo de inversión inmobiliaria muy interesante. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Si quieren saber más, pues ya saben, www.cibisland.com. Y ahora sí, que ya, Pedro Herrero, buenos días. Buenos días. Mira que me habían dicho, Pedro te va a dar vidilla en la tertulia. Sí, un poco. Bueno, Incluso antes, eso es. Quiero saludar a Rubén, que es la primera vez, es amigo, y es la primera vez que compartimos, entonces le quiero contar de la canción con los Saulitos. Bueno, Rubén Arranz, buenos días. Buenos días. Por cierto, hay torrijas encima de la mesa, me parece maravilloso. Ninguna Eso tertulia es. de España pasa estas cosas, la verdad. Vamos a saludar, porque ya me estáis hablando todos, por lo menos vamos a decirle a nuestros oyentes que está Pedro Herrero, Rubén Arranz y Carmelo Jordán. Muy buenos días. Muy buenos días, Sandra. Y como también han presentado la comida que tenemos encima de la mesa, pues también vamos a presentarla. Tenemos hoy torrijas, estamos en Semana Santa, pues muy bien. Y también tenemos los famosos saulitos, que están buenísimos. Además, hoy veo que hay un poco de todo, de todos los sabores. Bueno, luego los pruebo. ¿Que ustedes también quieren probarlos? Déjenme que les diga que tienen Pastelería Saúl en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell y en Orense. Y también a domicilio a través de su web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 300 3101, 91 300 3101. Pedro, ya puedes decirlo. ¡Vivan los Saulitos! ¡Vivan! Bueno, aquí es que celebramos mucho los que nos den de comer. Efectivamente, no, pero además torrijas en Semana Santa me parece un gran detalle. Eres de Burgos. Sí. O sea, yo soy de Valladolid, pero bueno, también nos gustan las torrijas. Pero los de porque- Valladolid sois de donde queréis, ¿no? Carmelo, ¿tú eres de dónde? Yo soy madrileño valenciá. O sea, porque lo de Jordano parecía muy de... No, yo soy ya de Madrid, pero mi familia es toda de la provincia de Alicante. Aquí. Y cuando digo mi familia, incluyo también más o menos a mi mujer, que es valenciana, cosas de estas de los veranos. y yo soy de Santa León. Es fácil Yo soy porque de es León. de León. Ah, yo Es que- viví en León. Sí, luego ya te pregunto fuera de micrófono, pero sí, ya he visto que hemos tenido ahí vidas paralelas en más cosas, luego ya te revelo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, si me dejan, porque estos ya ven que se ponen aquí a hablar y ya la tertulia va sola. Sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, bueno, no vamos a engañar. como tengo muchos temas que quiero abordar con todos vosotros, vamos a ir poco a poco, pero lo escuchábamos antes, ayer Miguel Tellado le decía esto al gobierno. La corrupción cerca al gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez está escapado, Sánchez está en huida permanente y España y nuestra democracia no merece esto. Y nosotros le pedimos a Sánchez que aterrice, que dé explicaciones y que le devuelva a los españoles la palabra. Que convoque elecciones y que deje a los españoles decidir si quieren un gobierno indigno o si por el contrario lo que quieren es cerrar esta lamentable etapa de la vida política de nuestro país para abrir una etapa distinta con un gobierno honesto, honrado y que sea de fiar. Bueno, Miguel Tellado decía esto después de una semana en la que hemos conocido un demoledor informe de la UCO, que además ya no solo pues, nos da más cuenta de los chanchullos del exministro Ábalos, sino que apunta directamente a la posible implicación de Begoña Gómez, de la mujer del presidente, en el rescate de Europa. Razones hay más que de sobra para convocar esas elecciones que pide el Partido Popular. Otra cosa es que el presidente esté por la labor. No sé cómo lo veis vosotros, Pedro. A ver, O bueno, Carmelo, venga. me arranco yo. Razones hay más que suficientes. Se habrían convocado elecciones hace tiempo en cualquier país de Europa. Y eso lo decimos mucho, pero es que es verdad, yo creo que hay que decirlo todavía más. Cualquier democracia civilizada de este continente, y cuando digo civilizada, no sé, lo que la gente pueda pensar como democracias de menor calidad, si es que hay alguna, no sé, los países estos que todos tenemos en la cabeza, no, pues en cualquiera de esos países se habrían convocado elecciones hace ya mucho tiempo. Y España, en este caso, es diferente, es una excepción completa, porque Pedro Sánchez es un señor que no respeta ninguna de las normas, ni las escritas ni las no escritas. Es decir, hay cosas que son intolerables. Lo de Begoña Gómez es intolerable, pero desde mucho antes de este informe de la UCO. Es decir, su participación en Europa... A ver, Begoña Gómez era una señora que estaba haciendo negocios desde Moncloa con una empleada pública sirviendo a sus negocios. Es decir, es una cosa que es que ya no necesitas más, ya se va. Si no, el hermano, es decir, ya se tendría que haber ido. Pero, dicho esto, puestos en esta dinámica y puestos además con una parte muy importante del tejido mediático que está dispuesto a tragar con lo que sea, es decir, si mañana Sánchez aparece, permitirme la broma, comiendo niños, pues tendremos artículos en periódicos sesudos sobre la nutritiva
capacidad y lo sano que es comer niños, pues como tenemos ese tejido mediático y este presidente sin ningún escrúpulo, es que es imposible saber si habrá elecciones o no. Bueno, solo hay una medida para esto, que es que habrá elecciones si a Sánchez en un momento dado le conviene. Eso es precisamente lo que decía yo al inicio, Pedro, que al final, bueno, no sabemos qué pasará, pero es verdad que Sánchez tiene que tenerlo muy claro para convocar elecciones porque su objetivo es atrincherarse en la Moncloa a toda costa. A ver, o sea, de lo que sabemos, ¿no? Para intentar interpretar a Sánchez, yo creo que ahora lo que viene es una rotunda carta a la ciudadanía, ¿no? O sea, va a poner un tuit explicando que todo esto es un complot y preguntándonos a los españoles si estamos a su altura y si les vamos a pedir disculpas, que es lo que ya hizo cuando se supo lo del fiscal general del Estado. ¿Qué nos dice, apoyando lo que dice Carmelo, respecto de que no es exactamente Sánchez, sino que hay algo que va más allá de Sánchez? Porque en un mundo normal o convencional o deseable, seguramente lo que pasaría es que un presidente que es el más débil de la democracia, en términos parlamentarios, perdiera el apoyo de sus socios mañana. O sea, digo, sí. O sea, yo creo que hay que empezar a hacer un ejercicio. Yo creo que hay que empezar a hacer un ejercicio de, oye, tíos, perdonad un segundo. Lo que ha dicho Carmelo. Aquí tenemos un problema sistémico. Tenemos un problema que es que los fondos de recuperación y reconstrucción se han dedicado a regar de una manera inmoral los grupos mediáticos. Y esto ha sido así. Algunos, si no te importa. Que no pasa nada. Pero ¿qué quieres decir? ¿Que no este grupo mediático no ha recibido fondos Next Generation? Quiero decir que no pues todos. haber espabilado, Carmelo. O sea, haber espabilado. Será eso. Que seguro que los ofrecieron. No, lo que digo es que tienes razón. O sea, hay muy pocas voces independientes y por lo tanto es muy difícil que la sociedad, que la ciudadanía, que un padre de familia se pueda hacer un criterio acertado sobre la realidad. Yo creo que aquí, yo no soy periodista, pero estáis tres, que sí tenéis esa dimensión, ¿no? De decir, oye, mira, yo necesito decir esto, incluso cuando le afecta a los míos. Ya. Es que, o sea, y creo que Sánchez nos permite esa reflexión de decir, oye, no puede ser. ¿Por qué? Porque resulta que lo que ha pasado en Globalia le ha costado 1.000 millones de euros a los españoles, chicos. Que no son coñas, que no es que si me cae mejor o peor, que no es una bromita, que no es un meme de perro Sánchez, no sé qué. Oye, no, tío. Que es que lo que implica es que en el momento en el que más fondos públicos se han puesto en disposición de un gobierno en la historia de España, los que estaban al frente de la Mani eran una cueva de ladrones, chicos. Y entonces, oye, si convalidamos eso todos, pero estoy hablando del PNV, estoy hablando de Junts, totalmente de acuerdo. Estoy hablando de Esquerra, estoy hablando de Sumar, estoy hablando de Podemos. Entonces, es decir, oye, si vais a convalidar esto, entonces yo, que no haya elecciones. Porque quiero dejar claro que aquí hay un modelo, que me parece profundamente ilegítimo, pero quiero que se sepa. Y creo que los votantes de esos partidos sepan que sus representantes están formalmente de acuerdo con que se esquilmen 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros, que es lo que más o menos se puede cifrar en las operaciones de rescate a un grupo empresarial, y que a ellos les da igual. O sea, el problema no es yo ya sé que no voy a votar a Sánchez. El problema es, oiga, ¿y el PNV qué hace? A ver, tú puedes tener diferentes baremos para saber si tienes que convocar elecciones o no. Por ejemplo, puede ser Nicolae Ceausescu gastarte una tercera parte del PIB de un año de tu país en construir el Parlamento y ante la miseria de una sociedad, precioso. Bueno, por dentro hice una visita y era terrible por dentro, pero por fuera es verdad que es una cosa espectacular. Y luego también puede ser como un país que de repente desapareció del mapa. Si recordáis, cuando estos llegaron al gobierno hablaban de Portugal como si fuera la quinta esencia, un modelo fiscal fantástico, competitivo, unas políticas de izquierdas. La izquierda también puede bajar impuestos, la izquierda también puede ofrecer unas condiciones fantásticas para que se establezcan aquí las grandes fortunas y la gente viva mejor. Pero Antonio Costa le saltó al primer ministro portugués, le saltó un caso de corrupción por unas adjudicaciones energéticas que se hicieron presuntamente a dedo ahí, y antes dijo, frente a un caso judicializado, más allá de que alguien de mi gobierno, en este caso todo apunta a un asesor, sea inocente o culpable, yo tengo que presentar mi dimisión, porque no puede ser que haya un gobierno que esté bajo la sospecha de corrupto. Aquí hay varios motivos que son más graves. En primer lugar, esta semana, uno de los informes de la UCO se señalaba que le pidieron recurrir a Begoña Gómez. Bueno, voy a comentar a Begoña esto, a ver si puede desatascar el rescate de Air Europa,
porque nos quedan dos telediarios. No sé muy bien, no recuerdo muy bien cuál era la conversación que interceptaron, pero dijo está algo jodido, así, dice está Aldama jodido, de Hidalgo, eso. está jodido, muy jodido, acaba de llamar a Begoña. Acaba de llamar a Begoña. Espera. Y lo de Nadia Calviño, ¿qué dice Nadia Calviño? Oye, que han vaciado la caja para repartir dividendo. Claro, pero en el caso de Begoña hay un factor fundamental, que ella no tiene ningún cargo institucional. Ella vive en Moncloa, pero podía vivir perfectamente donde le diera la real gana. No voy a decir ningún lugar, aunque me tienta. No sé por qué me da, no ¿Dónde sé por querría dónde vas. vivir? Luego, Zarzuela. más motivos para dimitir, porque hay cosas que son muy atractivas. Esto para mí me parece una de las cosas más graves, lo del rescate de Europa. Sí, Luego hay cosas totalmente. que a lo mejor nos desvían la atención, que son éticamente lamentables, pero que son menos relevantes, como lo de la Sí, enorme... las orgías, el no sé sí, qué, las lo que sea. sobrinas de Ábalos, es decir, esa forma de ampliar... Ahora la familia. hablamos de eso. Sí. Es decir, Pero hay una cosa que yo creo que la gente, como se ha escuchado tantas veces, podemos pecar de dejárselo de contar. Hay una carta que intercepta la UCO, que está firmada por un representante del Gobierno de España, en aquel momento, y secretario general secretario de organización del PSOE, en el que se invita a Delcy Rodríguez a recuperar relaciones con Venezuela. ¿Recuperar relaciones con un país está bien? Correcto, habrá quien piense, como es mi caso, que Venezuela es un régimen sobre el que hay que estar siempre alejado, pero al ser un país, Estado soberano, bla, 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 se puede recuperar relaciones. Ahora bien, a partir de ahí organizaron. Y hay un programa que figura en los informes de la UCO con una cena de 5 ministros. Con y todos con los sorpresa. M, pone con Eso todos es. los M, que también está el M de Sanidad, es decir, que era con todos los ministros, vamos. Pero es que organizaron una cena con Delcy Rodríguez en España que no podía ni siquiera sobrevolar el espacio Schengen. Ujú. Eso ya es motivo de dimisión inmediata de todo el gobierno, porque José Luis Ábalos, precisamente, no el que era el que le fue a recibir con Víctor de Aldama en el parking de carga de la terminal de carga del aeropuerto de Barajas. José Luis Ábalos era el número 2 del gobierno de facto y era el número 1 del partido en su día. Eso sí que hubiera motivado unas elecciones. Pero lo que hace... vamos a intentar contextualizar. Yo, que era una gran pieza que me faltaba por entender en el puzzle, que es las maletas del aeropuerto, ya están, las maletas del aeropuerto, todo parece apuntar que son los 200 millones que tiene que desbloquear el gobierno de España, que... De la deuda, De la deuda Que le debían a Europa. deuda de Globalia. Es decir, quiero decir, oye, chico, ahora ya el puzzle cada vez tiene más piezas. Y es decir, oye, Begoña Gómez activa una operación de desbloqueo de 200 millones de euros cuando dice Koldo en El Mundo, claro, esta gente hay que leerla. Cuando Koldo hace una entrevista en El Mundo y dice... si se supiera el contenido de esas maletas, se sabría que fue una operación patriótica para beneficiar a las empresas. Y hay muchos empresarios que tendrían que estar muy agradecidos a la acción a las acciones que tal. ¿Es eso? Entonces, cuando estamos hablando de una operación de ese calado, ya no son corruptelas de bajo nivel y mierdecitas. Es la intervención en cuestiones de Estado. Es que ahí está la clave, porque si nos referimos a las sobrinas, al final es muy fácil lo de, perdón, es verdad, me he equivocado, y cualquier persona, pues a lo mejor en estas circunstancias hubiera caído en esto, y el perdón cristiano, el arrepentido los quiere Dios, al final funciona. Ahora bien, aquí estamos hablando de tu dinero, contribuyente. Hombre, claro. Y tu dinero se ha gastado en diferentes cosas, y con tu dinero estaban montando una operación internacional o de rescate de una empresa que es absolutamente sorprendente. Involucraron a Begoña Gómez, que ni tiene cargo público, ni cobra sueldo público, ni siquiera tiene la figura de consorte, por mucho que yo creo que bueno, muchas a veces se han equivocado ese lapsus que la llaman presidenta del gobierno, o sea que en fin, lapsus más sí. raro. Si me dejáis, Carmelo, sí. Si me dejáis hacer un paréntesis, estamos hablando, pero yo creo que al final, claro, la avalancha de barbaridades es tal que se nos escapan muchos detalles que yo creo que son importantes. Y, por ejemplo, cuando hablamos de lo de las sobrinas, hasta esta semana era un tema de Ábalos. Ábalos es un señor con, digámoslo, ciertas necesidades afectivas y entonces, bueno, pues las cubría el hombre como buenamente podía. Pero es que lo que hemos sabido en los últimos días es que no es un tema de Ábalos. Es que había altos cargos del Ministerio de Transportes, de empresas públicas, que sabían lo que estaba pasando y que participaban en lo que estaba pasando. Es decir, no es una cosa de Ábalos, mira, se ha buscado no sé qué, no es una cosa de que en Adif había alguien que sabía que esta señorita era quien era,
le llegaba como le llegaba con una foto de currículum en lencería. Eso te iba a decir, por cierto, que hoy OK Diario publica que le mandó una foto Koldo a Pardo de Vera, la presidenta de Adif, de Jessica en lencería, diciendo, oye, que todavía no la han llamado. Hombre, Oye, no hay sé. que decir muy un poco mona, burdo esto, ¿eh? Eso sí, está monísima. incuestionable. Pero había un sistema en las empresas públicas para dar trabajo a las sobrinas de determinados ministros. Es decir, hasta ese punto llega la corrupción. No es una cosa eventual de hablar, no. Es un sistema que funciona, que todo el mundo lo sabe. Cuando te llega un currículum de una señorita en lencería, dices, vale, pues sí, que la contraten. ¿Te añado más? Dale. Vale, entonces, claro, está bien lo que comenta Rubén. No, esto es Ábalos, que yo putero. Como yo un putero, pues oye, ¿quién no conoce un putero? No tiene una persona fallida. Pensar que es un sentimental, pero... Bueno, pero no es lo que sea, es que lo es con nuestro dinero. Bien, pero incluso yo diría, oye, mira, pues una persona fallida, ¿no? Es una persona que está caída y al final, pues una persona caída pues te genera compasión. Y todos podemos cometer errores y tal, no sé qué más. Y lo que apuntabas tú es cierto. No. Oye, vamos a ver. Quiero decir, un pato, otro pato. Otro pato. No, espera. Y otro pato. Y ahora las mascarillas. Y ahora vamos a Espera, ¿eh? En mitad de una crisis sanitaria, cuando hay administraciones públicas y grandes empresas que se ofrecen a intervenir en el proceso de compra de las mascarillas y facilitar con contactos, ¿qué hace esa bandada de patos? Decir que no, que compra centralizada. Y que las mascarillas que compra otras administraciones son una mierda. ¿No os acordáis? Sí. Y que mascarilla obligatoria en la playa. ¿Cómo os quedáis? Entonces, al final, es un grupo de personas que intervienen en base a cenas y comidas, y de verdad, con un estilo bastante chusquero, en un modelo de corrupción municipal, de diputación provincial, no sé, del Levante Oscuro, de la meseta castellana, o sea, es una cosa... Es que sirve. Claro, es una cosa de cutrongos. Es una cosa de rebatacapas, es una cosa de concejales resentidos, como Yesti Paisano. Pedro Sánchez... Y la ministra estaba en el parador. Bueno, y no ese es otro tema. Ese es otro tema que me gustaría comentar. Es tremendo, o sea, es que Perdona, y políticas, mujeres políticas muy feministas, no sé qué nomás, sumándose a las cenas y comidas de ese grupo. Digo, que a mí me han llamado... Y poniendo los puestos a las sobrinas. Pero mira, hay una cosa, lo publiqué en el Independiente y además recuerdo que fue un lunes y el domingo estaba aquí, me fui por el camino pensando, digo, esto no puede ser. Una de las sobrinas, en el caso de Jessica, le contrataron en INECO, entre otros. El director de Recursos Humanos entonces de INECO era el que estaba al frente de Recursos Humanos de Radio Televisión Española cuando sucedió lo de las oposiciones, que si recordáis se tuvo que suspender el examen porque había un sindicato que lo intentó amañar para meter a los suyos. Entonces al final te das cuenta de personas van de un lado a otro. A mí me dijeron, no hombre, es un tipo estupendo, yo pongo la mano en el fuego porque él no tuvo nada que ver. Pues yo no sé si tuvo algo que ver, seguramente no fue el que lo promovió, pero es que me parece un factor fundamental porque él estaba allí. Y él estoy seguro que en algún momento tuvo el currículum y a lo mejor, vete a saber, la foto en lencería, si la tuvo la Ana Pardo de Vera, pues a lo mejor la tuvo él también, yo qué sé. Sí, a lo mejor fue Rolando. No estoy asegurando nada, pero a lo mejor fue Rolando. Y eso se consiente. Y las personas que consienten van de un lado a otro. Nunca les falta. Claro. Y al final, en el fondo, realmente al final aquí nos encontramos una serie de elementos. Y a mí me parece muy importante también. Están los que hacen y están los que consienten. Están los de la cárcel y los carceleros. Están los sindicatos que colaboran ahí o callan muchas veces porque les prometen una prebenda u otra, y están los políticos que promueven. Y así se corrompe el sistema. Y el problema, y es lo que hay que explicarle al querido oyente, es que eso no se paga con el dinero que ellos obtienen de una actividad A o B o C. Se paga con el dinero de los contribuyentes. No, que no estamos juzgando... Que no estamos juzgando... Que se podría decir, pues me parece mejor o peor. Que no estamos juzgando que la gente se vaya de putas. Que lo que estamos juzgando, y todavía no sabemos, y ahora quiero aclarar una cosa, que haya tenido que venir la Unidad de Intervención Especial de la Guardia Civil a explicarlos a los españoles que el poder en España puede contratar con absoluta libertad prostitutas para tener durante años relaciones sexuales pagadas con dinero público, y que aquí el Servicio de Intervención no dice nada. Los jefes administrativos, claro. Los jefes de sección no dicen nada. Que aquí
los secretarios de Estado no dicen nada, los directores generales no dicen nada. Entonces decir, oye, mira chicos, en algún momento hay que juzgar la responsabilidad colectiva. Es que ahí era el verbo que utilizaba Rubén, es consentir. Aquí todo el mundo ha consentido y todo el mundo ha tapado. Y entre todo el ellas... mundo sabía, y todo el mundo lo sabía. Y eso es precisamente lo grave, por ejemplo, del tema de lo del parador de Teruel, que Pilar Alegría resulta que ha tenido que acabar reconociendo que estaba allí. Claro, se ha justificado diciendo que estaba en una habitación muy alejada, que yo no me enteré de nada, ¿no? Pero, ojo, vamos a escuchar lo que decía precisamente sobre Pilar Alegría Miguel Tellado. La señora Pilar Alegría confirmaba que aquellos hechos eran ciertos y que ella había estado en el mismo parador en aquella jornada tan lamentable. Pilar Alegría demuestra que no es la ministra portavoz por lo bien que habla, sino por lo mucho que calla. Y esa ha debido ser la patente de corso que le ha permitido ser ministra del Gobierno de España en estos momentos. Carmelo, y yo recordaba que el diario de Teruel revelaba además esta semana que resulta que el Ministerio de Transportes rechazó la factura del parador. Con lo cual, si el Ministerio de Transportes rechaza la factura del parador, entiendo que es porque hay algo raro, porque si no, oye, si solamente ha ido a dormir allí como ministro porque tenía un acto, ¿por qué la rechazas? Por cierto, yo no sé vosotros, pero me muero de ganas de ver esa factura. ¿Cómo sería la factura para que del ministerio la rechazase? Un par de cafés, Carmelo. Ya Es que no quiero ni imaginarlo. No, que decir, pero ¿cuáles serían ya no las cantidades, sino los conceptos? Flores. ¿Sabes? O sea, es que tiene que ser eso, o sea, Flores, para ponerlo... 12.000 euros. Esa factura tiene que ser para ponerla en un marco, quiere decir, y ponerla en el plano. Tiene que ser Ojalá, una cosa que tengo... Imprimirla en 3D y ponerla ahí como... No sé si recordáis el castillo de Kafka. Es decir, va el agrimensor a hacer la inspección del castillo y ve que todo el mundo está en el ajo. Es que aquí pasa igual. Es decir, aquí te das cuenta de que parece que nadie es culpable de lo que sucede, pero todo el mundo lo sabe, lo consiente e incluso impide hasta que por eso digo que es una cuestión de personas. Es una cuestión de ver personas, sueldos. Personas, sueldos. Al De un lado tío para en el otro. Ministerio de Transportes que dijo esto no, honor eterno. Sí. O sea, yo también quiero conocerle. Un respeto también. a ese señor. Ese tío O se sea, ha ganado. un aplauso español a ese señor que dijo, saber su basta de nombre. facturas, de putes. El patriotismo. Stop facturas con El putas. patriotismo es parar las facturas de los paradores. O sea, ese tío pedimos- no lo digo. Y ahora, o sea, lo decimos en broma y tal, pero ese tío es un héroe. Ese tío Sí, se la sí. jugó. Sí. En un ambiente en el que todo el mundo estaba corrupto y todo el mundo consentía y todo el mundo agachaba la cabeza, ese tío dijo, oye, pues mira, aquí Dijo, te has pasado. basta. José Luis. Por cierto, otra cosa que también ha pasado bastante inadvertida y que me parece muy interesante. Aragón Digital, porque claro, aquí hay que recurrir a las fuentes cercanas, que al final son las que más Sí. están empapando de todo esto. Recogía la explicación de Pilar Alegría del viernes sobre lo que pasó en el parador de Teruel y decía que Pilar Alegría les aseguró que Óscar López, que en aquel momento, hay que recordarlo, era el responsable de paradores, llamó al día siguiente al parador y que no había pasado nada. ¿Para qué llama el responsable de paradores al parador de Teruel si no es para ver? Porque una de dos. Se enteró Óscar López, claro, que estaba en su despacho en Madrid. Pero Pilar Alegría Y no no. Pilar Alegría, que estaba claro, en el parador. o algo le había llegado a él, o es que ya estaban tan acostumbrados a que Ábalos las liara pardas cada vez que se iba a un parador que dice, voy a llamar por si acaso a ver qué ha pasado. ¿No? Ahora, también os digo una cosa, hay que juzgar, porque a las fiestas, si no quieres ir, no vas. Y yo hay muchos sitios a donde no voy. Hay otros a los que sí, y lo asumo. Pero a mí este rollo de que personas adultas, funcionales, con más tiros pegados que un cazador y más años que un bosque, luego de, no, yo era tontita, no me enteré de nada. Oye, Guaja, perdona un segundo. Ábalos lo conocíais todos, ¿vale? Entonces no me contéis vuestra vida. Cada vez que una de vosotras iba con él, había otras ministras que no iban, ¿eh? Y yo quiero decirlo aquí también. Hay Ella fue como ministras... delegada del gobierno. ¿Cómo? Que ella fue como Ella fue delegada, como delegada, del sí, gobierno. bueno. Vale, pero hubo ministras que convalidaron las actuaciones de Ábalos, Reyes Maroto, por ejemplo, Pilar Alegría, y que son en las que Ábalos se apoya para decir, yo os he metido a todos en listas y en posiciones y os he hecho... Es que él era el que decidía los Claro, es que ascensos. era secretario de organización del Partido Exactamente. Socialista, que no es un cargo baladí. Y hay otros y otras ministras del mismo gobierno que siempre han mantenido una prudente distancia con ese proceder. Y hay ministras. Robles no la vas a pillar en una de estas, ¿eh? Calviño no la vas a pillar en una de estas. Digo Bueno, porque... ojo a Calviño, Sí, ojo a Calviño o sea, en el que igual rescate esa de no la Europa. pillamos, Calviño pero precisamente en no la Europa
guardó un silencio... Sí, pero Pero vamos a deslindar, entiendo lo que quieres vamos a decir, Pedro, deslindar sí. lo que viene de la prudencia natural. Digo, y lo de Calviño, a Calviño Pedro Sánchez le dobló la mano porque Calviño fue la que dijo, oye, que han vaciado la caja. Han vaciado la caja. Pero luego, en lugar Y luego, de irse a su casa, Pues evidentemente. fue a Europa con un Porque cargazo. esto es política y los políticos, si son, el político si respira, aspira. Pero y la política es muy vieja y tuerce mucho la moral de la gente. Pero hay ministros y hay ministras que han tomado, o sea, una alegre distancia de esa cuchipanda. Y otros han estado a full y acelerando. Entonces, hay que empezar a explicar que, oye, que este es un gobierno muy ancho, muy amplio, y en ese grupo, porque tendemos siempre a personalizar, es, oye, ¿Ábalos es Santos Cerdá? Sí, ¿no? Sí. Totalmente. Bien. ¿Y qué más ministros son? Es Pilar Alegría, es Reyes Maroto, es la ministra de Hacienda. Y es el presidente del gobierno que pone Eso es. a Ábalos en las listas en 2023 Claro. a sabiendas de que le Que puede es el estallar number esto one. para Sí. blindarle. ¿Es Ángel Víctor Torres? También. Hay una ¿Es cosa- Armengol? Acabo, ¿eh? ¿Es Armengol? También. Entonces, yo, si quisiera explicarle a la gente las relaciones entre la gente, colocaría un mapa y decir, oye, perdona, empecemos a deslindar las responsabilidades individuales. Pues claro, yo el de agricultura no le conozco movida. Aunque sea responsable solidario, ¿eh? Carmelo, termíname esto, que tenemos que ir a la publicidad porque tenemos más temas que abordar. Muy rápidamente. Hay una cosa que también es diferente en esta ocasión, lo que está pasando ahora en España respecto a lo que ha pasado siempre. Corrupción ha habido siempre. Y esa es la realidad, porque cuando hay política y hay seres humanos que de sus decisiones dependen muchos millones, acaba habiendo corrupción. Ese es un hecho que no pasará nunca y entonces lo que hay que hacer es combatirla. Y corrupción ha habido en gobiernos del PP, en gobiernos del PSOE y en gobiernos del Sun Corda. Ahora, que la corrupción estuviese en el número 2 del gobierno, como estábamos hablando, en el tío que hacía las listas del partido, que la corrupción esté, porque es corrupción y corrupción de la más fea, en el presidente del gobierno que coloca a su mujer al lado de empresarios para que haga negocios y le pone una señora y coloca a su hermano en una diputación, eso no había pasado nunca. Es decir, el escándalo enorme del PP que provoca la moción de censura son unos alcaldes en unos pueblos que se lo llevan o hacen lo que sea. Es decir, nunca, nunca, nunca la corrupción había llegado tan arriba. Con González dimitieron ministros por casos infinitamente menos graves que estos, dicho sea de paso, que había pues dinero, no sé qué, no sé cuántos. Pero que el presidente del gobierno enchufase a su familia, que el número 2 del gobierno y del partido tuviese una serie de contactos y una empresa en la que se vendían cosas que luego tal, eso no había pasado nunca. Que le metiera en las listas después de que había 2 años después de que Total. hubiera surgido. Eso es lo Eso que es podría fundamental. perfectamente. Dice, no, nosotros le apartamos, pero ¿qué coño le apartaste si le pusisteis en la lista para salir? Os llamo al orden. Desaforarle. Os llamo al orden, que luego volveremos a hablar de corrupción, porque en la última parte de la tertulia quiero hablar también de Radio Televisión Española, que sé que es un tema que os gusta y eso va vinculado a la corrupción y cómo la tapa. Pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de Zapatero, de Cataluña y para entrevistar a un señor que se llama Alejandro Fernández, que es el líder del Partido Popular de Cataluña y que acaba de presentar un libro muy interesante que se llama A calzón quitao. La trinchera de llamas. Es radio. 9:35 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero en La Razón. Y en esa entrevista, que tampoco es que diga nada nuevo, ya se lo digo y así se lo ahorro. Bueno, pues lo que sí dice es que confía en que todo esto que está pasando con la guerra arancelaria, pues acerque al Partido Popular y al Partido Socialista a llegar a un acuerdo. Claro, lo dice después de una semana complicada en este sentido, ¿no? Porque no hay que olvidar ese pacto secreto que descubrimos al que había llegado el gobierno para dar a Cataluña ya de antemano el 25% de las ayudas arancelarias. En esa entrevista le preguntan, oye, ¿en qué está Puigdemont? Y él responde tal cual, ¿perdón? Pero así, literalmente. Luego ya, bueno, pues lo justifica y dice, hombre, bueno, pues está en lo de siempre, ¿no? En mejorar resultados, en que se avance en temas cruciales. Y es ahí donde vuelve a sacar la necesidad, dice él, de reconocer la identidad catalana. Algo que ya empezó a deslizar la semana pasada y que, aunque con todo lo que está cayendo ha pasado bastante inadvertido, pues hombre, la verdad es que es muy importante, ¿no? Así lo denunciaba el miércoles en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo en su interpelación a Félix Bolaños.
Es incapaz de contestar lo que le he preguntado. Se lo voy a volver a preguntar porque es grave. ¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente sesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano, como las aranceles? Díganos exactamente cuáles, porque todo esto lo ha contado su emisario, Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país, un lobista y un cínico. Bueno, pues por todos estos asuntos le quiero preguntar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Fernández, líder del Partido Popular de Cataluña, que además, como decía, acaba de publicar un libro que se llama Alejandro a calzón quitao, así que espero que con esta declaración de intenciones no me rehuya ninguna pregunta. Don Alejandro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Enseguida entramos de lleno en ese libro que les recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes porque contiene un análisis muy interesante sobre Cataluña y sobre su partido. Cayetana, que es la que se lo prologa, le dice directamente a Feijóo que está escrito para él. Pero antes permítame que le pregunte por estos asuntos que yo ponía sobre la mesa, ¿no? ¿Hacia dónde está dispuesto a ir el Partido Socialista con este asunto de la identidad catalana y cuál debería ser la postura de su partido, del Partido Popular? Vamos a ver, están dispuestos a ir hasta el final. Y el final no es estrictamente la independencia de Cataluña, sino es una confederación plurinacional. Zapatero, que es un cínico de libro, de esos que abres el diccionario, buscas cínico y sale su foto, porque es así, o sea, es una cosa absolutamente indescriptible, tuvo un tono muy distinto en la entrevista con Enric Juliana en La Vanguardia el fin de semana pasado. Él está de gira para explicar lo que va a pasar, lo que van a intentar. Y es verdad que ahora algunos, cuando empecemos a denunciarlo, nos dirán que somos unos alarmistas, que somos unos catastrofistas y que no toca hablar de eso porque el Partido Socialista jamás se atreverá a hacer eso. Es exactamente lo mismo que decían cuando avisamos que vendría la amnistía y llegó, cuando avisamos de que iban a intentar expulsar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña y están en ello, cuando avisamos de que iban a suprimir la sedición y lo hicieron, siempre se decía, no, eso no va a pasar, los indultos lo mismo, siempre lo mismo. Y además, hoy yo precisamente publico un artículo en ABC en el que creo que van a intentar hacerlo emulando el proceso separatista a través de algún instrumento legal pero ilegal, una ley que en el fondo será totalmente inconstitucional, parecida a la ley de transitoriedad que se hizo en Cataluña. Uh-huh. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque además todo el Grupo de Puebla ha trabajado mucho con estos instrumentos jurídicos. Lo hizo Errejón con Bolivia, Monedero en Venezuela. Básicamente consistiría en, ya que vas hacia una nueva forma de Estado y no tienes mayoría de 2/3 para reformar la Constitución, como no tenían los separatistas 2/3 para reformar el Estatuto, eso a ellos les da igual, nunca ha sido un obstáculo. Lo tiran con una ley normal, una ley orgánica, que solo necesitas la mitad más uno del hemiciclo, y te lanzas hacia una nueva forma de Estado sin respetar la Constitución. Eso es lo que van a hacer. De hecho, la expresión confederación plurinacional fue utilizada el fin de semana pasado simultáneamente por Zapatero y por Pablo Iglesias. Es verdad que Pablo Iglesias le añadía la coletilla república. El Partido Socialista, de momento, e insisto, de momento, no van a entrar en eso. Pero que la confederación plurinacional, para liquidar la nación española y decir que España no es una nación sino la suma de 5 naciones que voluntariamente se confederan, es el proyecto que hoy lidera el Partido Socialista. Zapatero es su gurú, y además hoy es muy bueno porque en la entrevista de La Razón él dice que no está a favor de un referéndum en Cataluña. Sí. Y en eso tiene razón. Él está a favor de uno en toda España, porque aquí ya no es el referéndum para la independencia de Cataluña, es para la forma el cambio de la forma de Estado en España. ¿Y el separatismo está de acuerdo? Sí. ¿Por qué está de acuerdo? Porque ellos evidentemente no renuncian a la independencia, pero saben que en el momento en el que destruyes la nación española, estás legalizando de facto el derecho de la autodeterminación. Si Cataluña es una nación y España no lo es, Cataluña, pues igual que se confedera voluntariamente, se puede ir de allí voluntariamente cuando ellos lo consideren oportuno. Ese es el escenario que viene. A partir de aquí podemos hacer dos cosas: autoengañarnos y esperar a que llegue y luego manifestarnos y poner cara de honda preocupación,
o aceptar que ese va a ser el camino que van a emprender nuestros adversarios, entender que esa batalla, como señaló en su momento Mayor Oreja, es un frente popular. Es decir, no vamos a seducir a Junts, no vamos a seducir al PNV, no vamos a seducir a nadie de la izquierda. Es decir, van juntos en ese viaje, por mucho que se lleven mal entre ellos, van juntos en ese viaje. Y todos los que no somos parte de ese frente popular debemos analizar cómo ir juntos para evitarlo. Claro, por eso yo le preguntaba cuál debería ser la postura que tiene que adoptar su partido, el Partido Popular, porque yo no sé qué le ha parecido, por ejemplo, la actuación respecto a ese pacto secreto con Junts para dar a Cataluña el 25% de las ayudas arancelarias de antemano. ¿Debería haber sido más contundente el Partido Popular a la hora de mandar a paseo al Partido Socialista y a Junts, por decirlo de alguna manera? Yo creo que una cosa es el día a día de las políticas concretas que pueden afectar a un sector. Es decir, yo ahí puedo entender perfectamente que aquí la cuestión de los aranceles afecta pues a sectores muy concretos de nuestra economía, que están preocupadísimos porque pueden llegar a tener pérdidas catastróficas. Y por tanto yo puedo entender perfectamente que en una cuestión de gestión concreta, eso, o bajar un impuesto, etcétera, mi partido, en el Congreso de los Diputados, intente que su programa electoral, el propio programa electoral del Partido Popular, salga adelante. Eso es una cosa. Otra cosa es, realmente, si sitúas en la agenda política del propio partido la idea de que van a intentar cambiar la forma de Estado de manera ilegal. Y van a intentar liquidar la transición, la Constitución y el espíritu de concordia. Y que lo quieren hacer ya no con una amplia mayoría como la transición, sino con todos los separatistas y toda la izquierda contra la otra mitad de los españoles. Entonces, ese es el objetivo último de mi libro. Y en mi libro yo asumo que hay alguna expresión que, como los medios de comunicación, y no hablo del vuestro, evidentemente, pero hay otros que pues les gusta el salseo, pues al final se centran más en algunas. Pero en realidad el objetivo del libro es alertar de que el proceso español, que yo lo llamo, que es hace tiempo que lo dije, es decir, el proceso catalán dejaba de ser proceso estrictamente catalán y pasaba a través de una mutación a ser el proceso español. Exactamente, todo eso que se está cumpliendo a rajatabla. Y que por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado, que hay que entender que eso lo van a intentar. Claro. Y que por lo tanto hay que poner todas nuestras fuerzas, todo nuestro talento político, y hablo de gente que sabe muchísimo más que yo, pues de constitucionalismo, de movilización social, etcétera. Yo lo que humildemente aporto es una idea. Claro, pero de aquí, pero Alejandro, usted en el libro habla claramente de lo peligroso que es el pasteleo con los nacionalistas. Además, utiliza esa palabra, y del deseo de ser engañados por parte de algún nacionalista avispado. También por parte del Partido Socialista. Y dice, no caben más pactos de Estado con quien los utiliza para erosionar al Estado. Exactamente. Entonces, eso lo tengo muy claro. Pactar una medida sobre un arancel no es un pacto de Estado. Yo me estoy refiriendo a los pactos de Estado con Sánchez en temas institucionales, constitucionales. Que alguno ha tenido el Partido Popular. Que alguno ha tenido, y efectivamente, y todo el mundo sabe lo que opine al respecto. Entonces, creo que yo creo en el pacto, creo en el acuerdo, soy un entusiasta del espíritu de la transición. Yo mismo en la política municipal he llegado a acuerdos con múltiples formaciones políticas hace muchos años, pero llegué a acuerdos y lo hago a mucha honra. Pero hoy no tenemos delante ni al Partido Socialista de Felipe ni a la Convergencia de Miquel Roca. Tenemos delante a gente que quiere destruir la Constitución y que quiere destruir la España constitucional. Por lo tanto, claro, con alguien que tiene y que te está demostrando de manera tan palmaria que quiere romper el marco de convivencia actual, efectivamente yo soy partidario de no llegar a acuerdos de Estado con ellos. En el libro usted entra de lleno en el tema de cuál es el problema de Cataluña y por qué en 46 años el Partido Popular ha sido incapaz de convertirse en un partido ganador. Explíquenos cuál es ese problema estructural que usted achaca, para empezar, a las tutelas. Sí, mire, yo efectivamente hay en primer lugar una expresión que es la que mediáticamente ha generado más revuelo, aunque luego debo decir que cuando la gente lo lee, lo que me llega y las informaciones y todo es que después de leerlo dice, bueno, pues seguramente tienes razón, no dices nada del otro mundo. Lo que pasa es que a veces verbalizar cosas que son evidentes resulta chocante, ¿no? La evidencia de que en Cataluña y en el País Vasco el PP ha tenido problemas para consolidar proyecto y liderazgo
durante muchos años con políticos brillantísimos, porque nosotros hemos tenido, mire que son distintos entre ellos, pero hemos tenido gente intelectualmente extraordinaria en Cataluña, como Alejo Vidal Quadras, como Josep Piqué, en el País Vasco auténticos héroes por la libertad como María Sangil, Jaime Mayor Oreja, y luego Alfonso Alonso, que fue un magnífico portavoz de gente, políticos de primer nivel, que en cambio en el Partido Popular, en el País Vasco y en Cataluña, fracasaban en sus proyectos y acababa todo como el Rosario de la Aurora. Yo eso, que lo digo en el libro, debe ser un problema estructural, porque me imagino que todas esas personas geniales no se vuelven tontos cuando asumen la presidencia del PP catalán, porque triunfan en todo, pero luego llegan a la presidencia del PP vasco catalán y todo se estropea. Pues eso evidentemente tiene que tener un problema estructural de fondo. Y yo lo achaco efectivamente a los bandazos y a unas ciertas tutelas históricas. Y tiene que ver también con esos giros, y hago broma al respecto, ¿no? Es decir, cuántas veces, y no estoy hablando de los últimos 3 años, si los últimos 3 años, al final, mire, pues aquí estoy yo, ¿no? Pero no quiere decir que no es sencillo, pero ahora creo que vamos por el buen camino. Lo que digo es que acuérdese usted de que cada 2 o 3 años titular en los medios, giro catalanista del PP catalán, y a los 3 años, giro españolista, o sea, todo el día girando, cuando yo creo que no hay que girar. Yo lo que creo es que el proyecto está clarísimo. Claro, pero usted critica a la dirección del partido con cariño, porque como usted dice, esto es un análisis constructivo, ¿no? Y dice, a Alejo lo ficharon por duro y lo echaron por duro, a Piqué lo ficharon por blando y lo echaron por blando. Y dice otra cosa que también es muy interesante. Dice, no es casualidad que Vox fuera fundado por un vasco y un catalán exmiembros del Partido Popular. Pues sí, efectivamente, creo que eso no es casualidad. Qué casualidad que precisamente los 2 lugares donde más dificultades hemos tenido para implantarnos es donde hayan nacido las escisiones que han roto la derecha española en 3. Ciudadanos en su momento, que fue un proyecto nacido en Cataluña y con extensión al resto de España, y Vox, que no nace estrictamente en Cataluña, es efectivamente un vasco y un catalán quienes lo fundan, pero que crece en los meses del procés. Es decir, que tiene una proyección muy relacionada con Cataluña. Por lo tanto, esto cuando me dice, no, es una crítica a la dirección, no es una crítica a la dirección actual, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 20 años, 25 años, 30 años. Yo lo llamo problema estructural de mi partido. Y una advertencia, entiendo, a la dirección del mismo. Bueno, yo lo que no es una advertencia, es el consejo, es un consejo. O sea, bueno. Yo al final, sí, claro, es decir, tenemos que ser capaces de entender, hacer autocrítica por qué las cosas en 40 años no han funcionado, pero ya no ahora, digo, durante 40 años. Y por lo tanto, entender que si somos capaces de corregir esos errores, a mi modo de ver errores, el partido va a crecer mucho más. ¿Y por qué digo esto? En las últimas elecciones, la campaña electoral fue perfecta de cooperación entre las 2 direcciones, elegir los mensajes adecuados, defender un proyecto coherente. Lo que pasa es que luego ve usted, y no hablo de la dirección del partido, todos estos opinadores que ahora tiene que el PP que hacer un nuevo giro catalanista. Bueno, en fin, pues también es una advertencia para eso, para esos sectores que siempre están pidiéndonos que giremos, porque saben que si giramos es cuando perdemos la fortaleza. Me voy a reservar la última pregunta, pero creo que Pedro Herrero quiere hacerle una. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, he pedido colarme porque para darte la enhorabuena por el libro. Y luego también Muchas para gracias. intentar llevar a tu ánimo también una pequeña reflexión, que es, si este es un proceso que rima con la historia, ¿no? Aproximadamente en esa horquilla de los 50, 60 años, las constituciones en España es verdad que entran en un proceso de crisis y mutación, ¿no? En España nunca en la historia de los últimos 200 años se ha reformado ninguna constitución. Hemos pasado por una crisis de sistema, que es lo que yo creo que tú adecuadamente estás señalando, ¿no? Que no sabemos si todavía es evitable, pero todo parece indicar que los síntomas dicen que ya están aquí, ¿no? Ya estamos aquí porque es imposible mantener un acuerdo como el de la transición, que celebraba Alejandro, si al otro lado no hay alguien que lo quiera respetar. Claro, claro. Y ese es el dilema. A día de hoy, yo me gustaría aspirar a que todavía existiera enfrente alguien a quien podamos... Y eso es lo que se va a dilucidar en las próximas elecciones. Si hay una recuperación todavía del acuerdo posible de la transición, o tenemos que ir todos caminando hacia otro modelo, que es lo que yo te preguntaría, Alejandro. Si tenemos que asumir
que estamos ante una crisis del sistema, que el año que viene se superará la longevidad de la Constitución de 1978, superará en longevidad por primera vez en los 200 años de historia a la de 1876, que es la de la Restauración. Le pido respuestas breves porque tengo aquí a Carmelo y a Rubén diciéndome que quieren preguntar también. Se han venido arriba porque he preguntado yo y han dicho yo también quiero. Eso es. Yo aún en el libro hago una propuesta de reforma. No creo que efectivamente no nos podemos permitir abrir un nuevo proceso constituyente. ¿Pero debemos dar por muerto el acuerdo con el Partido Socialista? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y es lo que explico ahora, es olvidarnos del PSOE y dirigirnos a los españoles. Y lanzarle a los españoles nuestra propuesta de reforma para ser capaces de blindar la unidad nacional. En segundo lugar, para dejar claro el sistema competencial para que el conde Pumpido de turno deje de ser el árbitro de la política española. Y tercero, introducir mecanismos de regeneración democrática para acabar con una partitocracia que está degenerando la calidad democrática de España. Y la monarquía, Alejandro, y la monarquía. Eso ampliado es lo que... Yo es que soy muy monárquico, por lo tanto... Pues lo que abunda no sobra, tú dilo. En fin, creo que en el libro encontrarán mi propuesta al respecto. Sí, además está perfectamente explicada. Alejandro, Carmelo, otra pregunta. Alejandro, un saludo. Preguntas muy rápidas sobre este proceso del que avisas y que a mí la verdad es que me parece, por desgracia, muy, no sé, como muy bien visto y bastante temible. Lo primero, ¿tienes una idea de qué plazos podría haber? ¿Crees que se puede llevar a cabo en este gobierno tan sacudido por los escándalos o precisamente que los escándalos ayudarán a que se lleve a cabo? Y por último, ¿hay alguna forma de evitarlo? Porque la mayoría parlamentaria a día de hoy es la que es. Vamos a ver. Lo primero, yo creo que va a ser más rápido de lo esperado. Una de las cosas que me ha sorprendido es que yo escribí el libro en diciembre hablando de la apuesta por la Confederación Plurinacional y resulta que Zapatero me da la razón solo 4 meses después. O sea que esto es que están empezando, Zapatero está de gira por los medios de comunicación, están empezando a abrir su ventana de Overton, como han hecho con la amnistía y con otras cosas que parecían inaceptables, para ver si esto empieza a colar. Cuando digo que pueden utilizar un sistema de ley de transitoriedad, me refiero esencialmente a que la ley de transitoriedad catalana, que evidentemente Sánchez no la llamaría la suya de transitoriedad, a lo mejor diría alguna cursila tipo ley hacia la España plural o alguna cosa de estas que suelen utilizar ellos. Tenía una ventaja, además de que Puigdemont se convertía en una especie de caudillo plenipotenciario, no convocaba elecciones hasta que la obra, el nuevo Estado no estuviera en funcionamiento. Estos sistemas de transitoriedad que en Venezuela y en Bolivia han diseñado Errejón y Monedero, como decía antes, a Sánchez le podía ir muy bien. Y la pregunta es, ¿se atrevería? Hombre, yo estoy segurísimo de que sí. Por lo tanto, la amenaza está aquí delante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿De cómo se puede evitar? Vamos a ver. Yo cuando digo que lo que tenemos que hacer todos los que no defendemos esto es sentarnos y asumir que este es el gran problema que tiene España, que luego está la gestión pública del día a día, que es muy importante, están los aranceles, está el IPC, está la cesta de la compra, está todas estas cosas, pero es que esto se derrumba cuando no hay estabilidad institucional. Y aquí, evidentemente, para evitar esto hay una mezcla de movilización social y de acción política. Y esa es la parte que todavía no he podido darle demasiadas vueltas, pero sé que hay gente mucho más lista que yo que podría ponerse a ello en el entorno de mi partido y ser capaces de frenar esto. Si yo pensara que esto no se puede frenar, no estaría denunciándolo. Alejandro, le va a hacer una última pregunta Rubén Arranz, Rubén al pie y Alejandro al grano. Muy breve, Alejandro. Como Michel y Hugo Sánchez, al primer toque los dos. Enhorabuena por el libro, Alejandro. Yo simplemente quería comentar sobre la figura de Illa. Yo no sé, Alejandro, si tiene la sensación de que ese poder industrial o esa burguesía catalana se está remolinando alrededor de la figura de Illa porque el PSOE necesita Cataluña, es evidente, y más en Andalucía y más flojeando en otros territorios. ¿Tiene esa sensación de que se están arremolinando para intentar que esa figura crezca en dimensión? Yo no tengo ninguna duda de ello. Y además hay que tener en cuenta que Salvador Illa, el yerno ideal, ni una mala palabra ni una buena acción, ya lo conocemos perfectamente, muy cordial, muy educado, tiene la suerte de que en esta historia a él no le toca la parte conflictiva, porque si se fijan, todo el conflicto ha pasado al Congreso de los Diputados. Las cosas polémicas las aprueba Sánchez, no las aprueba Illa. Illa pues está prácticamente gestionando su paquete competencial
centrándose básicamente en los gestos, pero él forma parte de esta operación. Y forma parte de esta operación y efectivamente su labor para ser capaces de culminar la confederación plurinacional es lograr la complicidad del empresariado catalán y lograr también que ese empresario catalán se coloque en las grandes instituciones del Estado y grandes empresas estratégicas, cosa que están haciendo de manera muy eficaz, por cierto. Es la prueba de que están todos en esa misma operación. Entonces, en fin, la cosa pues da cierto miedo, ¿no? Pero es que, repito, o sea, yo estoy convencidísimo de que los españoles que estamos por la convivencia, la concordia y el espíritu de transición somos mucho más. Hay que movilizar a esa mayoría social. Alejandro, el libro, lo decía antes, el prólogo lo hace Cayetán Álvarez de Toledo, que dice: nadie que aspira al alto honor y la grave responsabilidad de presidir el Gobierno de España puede permitirse ignorar las enseñanzas y recomendaciones de este libro. Por tanto, querido Alberto, se refiere a Alberto Núñez Feijóo, lételo con detenimiento. Está escrito para ti, con mayúscula ti, desde la experiencia, la inteligencia y la buena fe. El líder del Partido Popular no fue a la presentación del libro, habida cuenta de que usted denuncia las tutelas, igual hasta no le ha venido mal del todo, pero la pregunta que yo le hago es, ¿sabe si ya lo ha leído? ¿Se lo ha mandado? No, porque, entre otras cosas, yo entiendo perfectamente la pregunta, pero déjeme decirle una cosa, porque es una pregunta que me hace mucho. Esto es un libro breve, tiene poco más de 200 páginas, pero tiene una cierta vocación de seriedad. Es decir, lo que planteo aquí pues son reflexiones desarrolladas durante mucho tiempo y creo que es un libro riguroso desde ese punto de vista, ¿no? No es un reality show. Es decir, no tengo en ningún momento he tenido la intención de convertir esto en una especie de toma y daca entre unos y otros, porque además me parece un debate un poco pueril frente a las amenazas serias que tiene España por delante. Pero yo no busco el reality, yo simplemente le digo precisamente porque me parece un análisis serio y riguroso, y además es que lo digo completamente convencida de ello porque lo he leído hasta la última página. Le pregunto si lo ha leído porque, hombre, me parece importante. No lo sé, yo lo que tengo muy claro es que mi deseo es que lo lea cuanta más gente mejor. Creo que es un libro que puede aportar ideas útiles para el futuro de España, así con esa vocación ha escrito. Y además hay una cosa que agradezco mucho a Cayetana de su prólogo, cuando dice, lo ha citado usted, desde la experiencia, cierto, ella dice desde la inteligencia, eso es subjetivo, pero se lo agradezco también, pero lo que más le agradezco es que ella desde la buena fe, porque me conoce muy bien. Y sabe perfectamente que cuando yo pongo todo eso por escrito es con un compromiso con mi partido y con mi presidente absolutamente indiscutible, y que lo hago con vocación de mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque hay una cierta tendencia, y de eso hablo cuando los vicios de la partitocracia, a una especie como de política exclusivamente tecnocrática, que es importante. Efectivamente, la gestión pública de las cosas es esencial y además es una seña de identidad del Partido Popular, gestionar bien las cosas, cuadrar las cuentas, que los servicios públicos funcionen, etcétera. Eso es vital. Pero muchas veces por debajo hay unos debates sociológicos, culturales, históricos, que no se pueden desdeñar y que no se pueden olvidar, dejando a entender que prácticamente cualquier persona que hable de eso es un friki y que aquí solo hay que hablar en términos de poder y a ver quién manda, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay, se diga lo que se diga, mecanismos muchas veces para el debate de la batalla de las ideas. Y como no los hay, pues porque los medios de comunicación están limitados, cuando haces política en Cataluña, como es mi caso, te encuentras con el problema de que hay un sistema mediático completamente hostil. A veces tienes que hacerlo con un instrumento como un libro. Y es verdad que el libro pues a mí me está permitiendo hablar de lo realmente importante, que no es la cuestión sobre si yo me llevo mejor o peor con la dirección de mi partido, que creo que eso, yo en lo personal me llevo con todos ellos de manera fantástica, pero es que eso es absolutamente secundario. La cuestión fundamental es qué es lo que quieren hacer con España sus actuales gobernantes y los separatistas. Y ese es el tema. Pues Alejandro Fernández, líder del Partido Popular de Cataluña y autor de ese libro que le recomendamos, Alejandro a calzón quitao, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer contar con usted en esta mañana de domingo. El placer ha sido mío, un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos vuestros oyentes. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque yo, que tengo fama de disciplinada, me he saltado todos los horarios y enseguida seguimos con mucho más asuntos.
10 y 10 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Así, de cualquier manera, pues nos hemos ventilado ya más de 2 horas de programa. ¿Has dicho cañas? Sí, ¿en qué estaré pensando? En beber. Domingo, Lógico. pues oye, El aunque algoritmo funcional es lo que tiene. el tiempo no acompaña mucho, pero bueno, en fin. Las torrijas, por cierto, vuelvo a subrayar. Muy buenas. Fantásticas. Sí, Y esto señor. estoy esperando a terminar para comerlas con ganas. ¡Vivan los pero- saulitos! Dilo, Rubén. Muy bien, muy bien. Viva los saulitos y las torrijas. Bueno, es como habla decía- como uno de Valladolid, que es como vivan, pero con tranquilidad. O sea, Tranquilidad, ni gracia. no una cosa asturiana, ¿no? O sea, no eres un ciclón. O sea, eres una cosa más de humor castellano. Oye, Que no existe, grisáceo. No sé si yo lo reconozco, no pasa nada. Rubén, tú y yo somos la España mesetaria, tranquila. Sí. Bueno, para eso está Pedro, así está muy bien, para compensar. Bueno, me he dejado para esta parte un Sí. tema que sé que os gusta y además aprovechando que está Rubén hoy aquí, yo quería abordarlo porque estamos, y lo llevo diciendo desde ayer, en el que yo creo que es el momento más delicado para la trama del Partido Socialista y para el presidente del Gobierno, con todos los casos de corrupción que hay sobre la mesa, porque bueno, hemos abordado tema Begoña, tema Ábalos, tal, pero ni siquiera hemos hablado del hermanísimo, bueno, lo hacíamos al principio del programa. Tenemos de todo. Y claro, al mismo tiempo que esto sucede, ¿qué va haciendo el Gobierno? Pues colocando los peones necesarios en Radio Televisión Española. Hace unas semanas estábamos hablando de Telepedro, ya no le hace falta Telepedro, Rubén. Ahí está la clave. Vamos a ver, simplemente lo estaba pensando mientras hablabas, imaginemos, primero, hay que saber quién ve la tele. La tele la ve generalmente la gente que tiene más de 65 años. La ven 346 minutos, 349 al día. Imaginemos la persona de esa edad que el otro día se puso a ver la televisión, por ejemplo, la 2, para ver el concurso, saber y ganar, y se quedó dormido después de saber y ganar y se despertó. Pues se despertó con el programa de Cintora. Si vio el telediario, le dijeron, bueno, dentro del último informe de la UCO sobre la corrupción del gobierno, se cita la palabra Begoña como el nexo la persona a la que recurrieron los de la Air Europa para intentar desatascar el rescate. Sin que se sepa qué Begoña era, si era Begoña Gómez o no, era una Begoña que pasaba por allí. Bueno, pues eso lo escuchó el señor 346 minutos al día que puso la 2 el otro día, el informativo. Después vio el programa de Cintora, que es muy curioso, yo no sé si lo visteis el primer día, Sí. yo desgraciadamente tuve que Yo verlo una hora. te leí y entonces luego estuve salteando para ver un poco... Sí, pero... no, pero es cachondísimo. bueno, O sea, es paródico. Claro, Pero- depende de con o sea, los te ojos con ríes lo que lo de él. mires. O sea, dices, es patético. termina el programa de Cintora. Y yo recuerdo que puse la tele, lo típico, estás cenando, llegas a casa tarde de trabajar y pones la tele. Y tenían un documental en la 2 puesto sobre la violencia de la ultraderecha en la transición. La persona, el señor o la señora que se puso a ver la tele a las 3 de la tarde el jueves y terminó a la 1 de la mañana, estaba a la trinchera, ya si es que es lógico, es que le estaban definiendo un país en el que la ultraderecha gobierna, en el que la corrupción de los otros es demoledora, en el que incluso una marioneta, es que han hecho una marioneta en el programa de Cintora, por cierto, 2 millones de euros todo el contrato, lo producen Mediapro y los de la OSAT Producciones, que son los de la fábrica de la tele, ya sabe José Pablo López, porque el presidente de RTV, porque los ha metido ahí, le han hecho hasta una marioneta a Mario Vaquerizo. ¿Y por qué a Mario Vaquerizo? Pues porque no se lleva mal con nuestra enemiga, que es Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la televisión española, Radio Televisión Española actual es miedo a la ultraderecha, propaganda, desmontar los bulos de los medios que no nos conviene, que es a lo que se va a dedicar Jesús Cintora, y marionetas de los amigos de nuestros enemigos. Es puro... Presidente ha llamado a zaparrancho de combate y ha llegado Cintora, ha llegado Javier Ruiz, han llegado ahora va a llegar Cristina Almeida, Sí. Carmen. Manuela Carmena, Paca y Sauquillo. luego dicen nuevas generaciones y te meten a Rosalén, que es la cantante más ideologizada de toda España. Falta Entonces, Ismael Serrano. entonces, pero va a llegar un punto, y ya termino con esta intervención, que tarde o temprano el gobierno caerá, porque va a caer, es decir, no hay imperio que dure 1000 años. Y esta gente dirá, nos echan porque ahora quieren hacer de RTV un instrumento político. No, mira, tú has sido parte del instrumento, Hombre. protagonista. Te han puesto ahí para eso y tú, en vez de resistirte, en vez de ejercer de servidor público con cierta decencia, te has limitado primero a contratar a tus amigos, sí, digo a tus amigos, Total. y a contratar
a quien le viene bien al gobierno porque el proyecto de Telepedro en Prisa no les ha salido. Entonces es que ya no les hace falta ni Contreras. Es decir, Mira, si es que ya no les hace falta ni Contreras. Sé que Pedro estás deseando sacar la Hombre, motosierra, evidentemente. además ya me lo ha dicho antes de que abriera los micrófonos, pero te voy a pedir que aguardes un poquito más, porque vamos a hacer, nada, un resumen muy rápido de lo que fue ese programa de Jesús Cintora, Malas Lenguas. Es un programa, hay que decirlo, que ellos dicen que está destinado a combatir los bulos, esta palabra que desde hace un año nos la ponen hasta en la sopa, mañana, tarde y noche. Bueno, empezaba con un monólogo, no sé cómo describirlo, Rubén, alguien con muy poca gracia imitando a Gila, tal que así. ¿Han visto la prensa últimamente? Yo sí. Hay bulos, fake news, desinformación y un tal Montoya que me tiene a mí hasta la coronilla. Todo malas noticias. De hecho, para alegrarme el día he empezado a leer la factura de la luz. Claro. Eso sí, lo que no aparece por ninguna parte es la cordura. Deme un momento que esto lo soluciono yo enseguida. Bueno, y llamaba a la cordura. En fin, bueno, pues esto empezaba así, después ya salía Cintora, se recordaba a su madre, le hacía un saludo, tal, no sé qué. ¿Cuánto creéis, porque lo he mirado, cuánto creéis que tardaron en sacar el comodín franco? Nada, Esther, Claro. el primer reportaje va sobre la A Fundación los Francisco tres- Franco. Critican a Vito Quiles y mandan a una a hacer de Vito Quiles a la Pero pagada con mi dinero, Claro. con mi trimestral. Pues a los 3 minutos, literalmente, ya estaban sacando a una reportera suya que había mandado a un acto, como bien dices, pues de 4 ahí y tal, que presentaban un libro sobre el franquismo y que, claro, pues se metían con la señorita. Miren, de entrada, el trabajo de una reportera nuestra que va a preguntar a un acto en el que se esparcen bulos, mentiras y mirad los insultos, las amenazas, gente que son energúmenos. Miren. Sus guardianes y sus defensores de sus valores. Cerdos de televisión, rojos de mierda, que estáis asco. Estos son los valores. Los valores son decir a una mentirosa que es una cerda roja. ¡Cerda, que te den por culo! Estos son los valores del Sí, estos franquismo. son mis valores, a los marxistas es como hay que trataros. Bueno, pues los insultos, obviamente, no los justificamos. Otro energúmeno ahora, Claro, realmente, efectivamente, sí, sí. otro energúmeno. Pero claro, ir allí, que además con lo que está cayendo en la actualidad, ¿verdad? ¿A dónde mandas a tu reportera? Pues hombre, por supuesto, a una presentación de un libro sobre el franquismo, Es que ¿no? el parador de Teruel estaba ocupado. No podían, habían pensado en eso, pero quedaba un poco lejos, no llegaba para el programa y no. A ver, yo creo que hay que reconocer que lo que está, o sea, en términos macro, ¿qué está haciendo Sánchez? Una operación que tiene su paralelo en Argentina con los Kirchner, que es que de repente destruyen el sistema de televisiones públicas y medios públicos, llenándolo todo de mareros, o sea, de gente que va allí y tú dices, ¿el objetivo es la audiencia? No, el objetivo es robar como si lo hubieran mañana. Quiero decir, o sea, Cintora ya ganó. Quiero decir, mañana lo van a ver 4 personas. Porque es que, vuelvo a decir, el objetivo no es la audiencia. El objetivo es esquilmar el presupuesto de la televisión pública como si no hubiera un mañana, porque es que no hay un mañana. Para Rubén. colocar a los amigos, pero también para tapar determinados temas, porque claro, un minuto Que le eso no dedicaron tapa al tema del nada. auto. No, pero por un lado tapas porque no hablas y por otro lado vas poniendo otros programas, como pueda ser el nuevo Sálvame, que en los que a lo mejor no hablas de temas de actualidad, pero bueno, ya estás entreteniendo, ya estás... 5,3 millones de euros, por cierto. Vamos a poner, eso Vale. lo publicamos también Pero- en Independiente. 5,3 millones por 60 programas. Pero Toma. no mantengamos la ficción, que yo creo que es un problema, ¿no? De pensar, ¡buah, es que tienen la tele pública, tal! No, mira, se están cargando los atributos de marca de la televisión pública. Y esto funciona así. Es decir, Pero ¿qué atributos de marca tenía la televisión pública a estas alturas? Por no, favor. Quiero decir, a ver... por supuesto, o sea, te lo compro, pero el Marc Giró haciendo chistes sobre los pliegues del culo en el timeline de comunicación digital de la 1, no en un Twitter de comunicación digital expresamente creado para la gente que le gustan los chistes sobre los pliegues del culo. No. En el timeline de la 1, donde se ponen los informativos, los telediarios, las noticias, ahí, bromas sobre pliegues del culo. Enar Álvarez. Claro, a mí me dan la vida. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a ver el programa de Enar Álvarez. Pero oye, que resulta, sale un Twitter ayer sobre los sugar daddies. ¿A quién creéis que Enar Álvarez pone en 2025 como ejemplo de los sugar daddies? Que no sé si la gente sabe. Por supuesto, a Ábalos. Es como la forma moderna de llamar a un putero. Sugar daddy, ¿vale? Entonces... Son posibles. Entonces dice ella, claro, en España los sugar daddies se parecen a...
¿Ábalos? Sugar Ábalos, ¿no? O sea, sería lo lógico. Oye, pues Sugar Ábalos. O sea, ¿quién hay más parecido? No. A Paco el Pocero. En España un tío que se hizo famoso como empresario en la crisis de 2008. Y que falleció ya, es decir... Pero chico, ¿de qué me estás...? O sea, entonces, ¿qué pasa? Vosotros decís, no, es que están consiguiendo controlar la narrativa. ¡Que es mentira! No consiguen nada, pero que son sí un distraer. chiste. Bueno, son un chiste, eso por supuesto. O sea, claro. hay que dejar de poner cara de miedo ante una banda de payasos. Porque son payasos. Es decir, o sea, vamos a ver. O sea, lo primero que hay que hacer... Digo, porque además están perdiendo totalmente, creo, la capacidad para que la gente se ponga seria. Es decir, cuando de repente señalan un dolor, ¿no? Es, fíjate, hemos mandado a Esther, la reportera esta reportera de investigación, a hacer el Vito Quiles, pero como trimestral, va allí y fíjate, estos energúmenos, el 30% de los que estaban allí iban en silla de ruedas y los otros tenían problemas de incontinencia, o sea, y urinaria. O sea, no, son gente muy mayor a la cual que me parece, y yo lo digo, que me parece totalmente respetable. Claro que hay franquistas en España. Coño, mis primos... mis tíos, ¿y qué? Bueno, pues escriben un libro sobre... Hacen una investigación y dicen los 50 mitos sobre cómo era Franco. Bueno, ¿y qué problema hay? En este país hay libertad de expresión. Esto todo tiene un porqué. Es decir, es muy curioso porque, por ejemplo, cuando a Broncano le empezó a aflojar la audiencia, ahí me llamó el jefe de una productora y me dijo, mira Rubén lo que están haciendo, que están metiendo señoras mayores en el programa para que enganchar, a ver si lograban enganchar al programa a la gente que más ve la tele. Ahora van a poner por las tardes edad donde las señoras están viendo la tele, a las abogadas a Carmena, a Almeida... a Cristina Almeida. Frente de Juventudes, creo que se llama el programa. Pero es curioso porque les van a transmitir a las señoras una cuestión sobre su juventud que probablemente no sea cierta, pero que han dado por supuesta porque se la han dicho. Ojo, a mí no me pasó, pero le pasaba a mucha gente. Y ponen a presentar el programa a Inés Hernández, que entre otras cosas... tiene una capacidad para multiplicarse y sobre todo para ¿Y por qué montan Sálvame? Para difundir valores. El otro día encontraba un vídeo de ella. Estaba en el Benidorm Fest. El Benidorm Fest es algo que ven en otros países de Europa la gente que le gusta ese ecosistema tan cutre de Eurovisión. Pero hay gente que le gusta. Y de repente, en la televisión pública, la 1, dice Inés Hernández, bueno, creo que ha llegado la hora de mandar un saludo a nuestro coño. Entonces ya dices, pero ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué estás transmitiendo? Porque eso ya no es que no sea servicio público, es que eso ya es burdo, eso es obsceno. Eso en una televisión privada... Y de nuevo con nuestro dinero. Claro. Eso me hace gracia a mí, pero no tiene por qué hacerle gracia al espectador. No debería hacerle gracia. Pero es que en RTV eso se premia. Claro. Pero yo creo que hay aquí, perdóname Pedro, dos problemas, mejor dicho, varios problemas. El primero es que efectivamente hay un interés claro por llevárselo crudo. Que se lo están colocando a sus amigos, se lo están llevando crudo, es decir, a las productoras amigas. Hay determinados grupos de comunicación, productoras y tal, muy cercanas al poder, que se están llevando cantidades multimillonarias. Entonces, eso es una cosa que tenemos que decir. Yo creo que sí, que además de eso sí que hay una intencionalidad política. Otra cosa es que son muy torpes, entonces les sale muy cutre. Bien, sí. Entonces les sale mal, porque Cintora, aparte de un sectario, es que es un cutre. Entonces, claro, pues le sale el programa, pues como que te ríes. ¿Vale? Entonces, pero sí que hay una intencionalidad política, además de dar la batalla a sangre y fuego. Es decir, estamos en unos niveles de manipulación, de partidismo, de sectarismo, que los tiempos que Urdaci parece el prototipo de hombre de la BBC, o sea, brutal, una cosa, aquello era... En fin, es que dijo incomparable. Ole. La productora que montó Contreras, la moción de censura se ha llevado, ahora es de Prisa, porque se la vendió a Prisa. Es que esto es una cosa... La coproductora. 28 millones de euros en contratos de radiotelevisión española, simplemente por añadir... Sí, aquí lo hemos ido relatando 28 también. 28 millones que, por cierto, que le quede claro a la gente, que salen de su bolsillo. Eso es decir, aquí estos impuestos que son para colegios y hospitales son para darle 28 millones de euros a ese señor, no sé cuántos millones a Broncano, etc. Y por último... Yo creo que aquí estamos hablando de lo que hace el gobierno, de lo que hacen estas productoras, de tal. Hay una responsabilidad de cada uno de los que se pone delante de la pantalla, aprieta el botón y se queda viendo televisión española. Como ciudadanos, yo creo que tenemos una responsabilidad
no solo a la hora de votar, sino también a la hora de consumir, de ejercer, digamos, nuestra ciudadanía. Y eso pasa por ejemplo, no ver televisión española ni para ver el sorteo de la lotería. Pero es que no, lo digo completamente en serio. Es decir, la última nos tenemos que enfrentar a eso, y la forma más eficaz que tenemos de enfrentarnos a eso es no verlo. Ya sé que no les preocupa tanto la audiencia, es decir, que van a seguir robando con o sin audiencia. Pero hombre, pero rápido, menos, que nos tenemos que ir. Es el último cierre del círculo. Rubén ha hablado de los 28 millones de euros que facturó en producción exterior de televisión española la coproductora. Carmelo ha dicho, no les importa la audiencia porque el objetivo es llevárselo crudo. Pero yo me gustaría añadir el tercer paso de todo esto, que es la producción de cultura audiovisual y de documentales que tampoco ve nadie, pero que se emiten en los servicios de streaming, pagándolos como servicios de coste. Esther Yáñez, esa reportera, ha participado en 3 producciones de Mediapro. O sea, esto es un sistema que lo que va es de que entre todos los españolitos con la trimestral le paguemos a Mediapro el hacer documentales que ataquen a la monarquía y, perdón, a lo católico y a Madrid. O a Málaga o a Valencia. El que hicieron del 1 de octubre, Roures, y me lo dijo la embajada de Italia, se enfadó con La Sexta porque no lo quiso emitir de lo completamente obsceno que era, de verdad. En fin, bueno, está claro que hay muchas vertientes en este tema de Radio Televisión Española. Otro día, si volvemos a coincidir aquí en esta mesa, lo sacaremos. Pero, Adrián Pajares, buenos días. Muy buenos días, Sandra. Bueno, cuéntanos qué nos han dicho nuestros oyentes en esa tuit encuesta. Pues a raíz de las declaraciones de Miguel Tellado de ayer diciendo que pedía ese adelanto electoral, pues preguntábamos a los oyentes si crees que Sánchez adelantará elecciones. Nuestras opciones eran que sí, otra opción era que no, agotará la legislatura, o que depende de las encuestas, o si le dan los números, pues no ha habido duda, el 70% cree que no y que agotará la legislatura, y vamos a escuchar lo que nos han dejado. Buenos días. Yo creo que no las adelantará porque no tiene seguro que las vaya a ganar. Sabe que si las pierde es su entrada triunfal por ahí, por Alcalá Meco o por alguna de esas. De él y de su señora esposa, Begoña, la desconocida. Buenos días. A mi parecer, para que Pedro Sánchez dimita o convoque elecciones, es que alguien del PSOE, de su partido, que esté relacionado con las causas que están abiertas, mascarillas, máster de la Complutense, etcétera, entre en la cárcel. En el momento que entre alguien en la cárcel, será la última carta del castillo de naipes que se habrá derrumbado. Buenos días. Pedro Sánchez voluntariamente no va a adelantar las elecciones. No se va a arriesgar a perder la inmunidad parlamentaria y además necesita más tiempo para seguir colonizando todo lo que pueda. Solo lo hará en el caso de que pueda hacer lo que hizo Nicolás Maduro, que es pervertir los resultados electorales. Y en ese camino está. Hola, muy buenos días. Para desgracia de la mayoría de españoles, este tío no se va a ir ni con disolvente. Así que tenemos que ir haciéndonos la idea y que sea lo que Dios quiera. Buenos días. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros oyentes. Se puede decir más alto, pero no más claro. Chicos, yo me lo he pasado genial hoy, o sea que hay que repetir esta tertulia. Carmelo Jordá, muchísimas gracias. Un placer, Sandra. Pedro Herrero, ¡vivan los saulitos! Vivan los saulitos, y luego nos vamos a tomar una caña si me esperas cuando termine. Y Rubén Arrat también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, y ustedes no se vayan porque todavía nos queda mucho programa por delante. Nos queda la sección de Nuria Richard de No te equivoques, y antes tenemos con Enrique Navarro esa sección imprescindible que nadie se debe perder de la historia negra del socialismo español.